Hola, ¿qué tal amigos? Tengan una muy buena tarde. En este día quiero hacer un pequeño recuento del mensaje de hoy, porque es que desafortunadamente tuvimos problemas técnicos y no hubo volumen en la transmisión. Pero por este medio, en este momento, quiero que los que estén interesados en seguir la secuencia de los mensajes que hemos venido tratando, que el Señor nos ha regalado, pues no quiero que perdamos el hilo y pues por eso hago este pequeño mensaje en este momento para poder enviárselos a ustedes para que ustedes puedan seguir nutriéndose de la palabra de Dios. La semana pasada hablamos acerca de las expectativas que tenemos los seres humanos cuando llegamos a los pies del Señor. Nosotros venimos creyendo de que Dios, o con el interés de que Dios nos solucione a nosotros el matrimonio, nos solucione el problema económico, o nos solucione una enfermedad, o que nos consiga el trabajo. Cualquier dádiva es lo que nosotros buscamos de Dios si somos honestos. Y eso es lo que nos trae. Desafortunadamente nosotros, los que estamos al frente de las iglesias, de pronto hemos vendido mal el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios no es solamente prosperidad, no es solamente que el Señor viene a darnos dádivas. El mensaje de Dios es que Cristo murió en la cruz, que nos salvó de la muerte eterna porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios dice que toda persona que peque debe morir. Así que nosotros todos hemos pecado, así que todos merecemos la muerte. Pero Jesucristo vino sin pecado original, estuvo aquí en la tierra y por el hecho de haber estado aquí en la tierra, de haber nacido sin el pecado original y nunca haber pecado, tuvo la oportunidad de su muerte, una muerte que no tenía por qué suceder, por eso resucita el tercer día y con esa muerte Él paga el pecado que nosotros teníamos que pagar. O sea, la muerte, la justicia se cumple cuando Jesucristo muere por nosotros en la cruz. Eso es una gran bendición y ese es todo lo que el Señor vino a hacer fue eso, solucionar el problema que había entre el Dios y el hombre, que era una abertura, un hueco, un vacío, una separación, una distancia que lo hacía el pecado. Entonces el Señor viene a nosotros a darnos algo mucho más grande que de pronto salvarnos el matrimonio o de pronto ayudarnos con la parte económica o una enfermedad. Él viene a darnos salvación, a darnos vida eterna y a hacernos sus hijos. Ese es el regalo más precioso que nosotros tenemos y gozamos de un privilegio que ningún ser viviente en el universo tiene la oportunidad de ser hijos de Dios. Por eso el Señor, cuando ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pues el Señor se encarga de nuestras cosas y entonces por eso era que el Señor dice, no se preocupe por lo que han de vestir y de comer, porque mi Padre que está en los cielos, o sea, su Padre y mi Padre, se ocupa de eso. Miren los lirios del campo, cómo se visten, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni nada, pero el Señor siempre les tiene alimentos. ¿No tendrá mucho más para ustedes que son sus hijos? Y si nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros. Así que esa es la relación y eso fue lo que vino al Señor a solucionar el problema que nos acontecía y era el pecado. Ese problema fue lo que vino a solucionar, algo mucho más grande, algo más extenso, no simplemente cositas que nos están agobiando en el momento. Como nosotros venimos en esta semana, empezamos a leer el libro de Romanos, para nosotros ha sido de gran impacto porque esto nos ha dado una revelación y es que desafortunadamente nosotros cuando presentamos el evangelio a las personas, presentamos más como una situación de cambio, de que es que su vida va a cambiar, de que es que usted va a tener una nueva vida abundante y eso es verdad. Pero lo más importante que nosotros tenemos que ver, según el libro de Romanos, es que nosotros tenemos que ser conscientes de que hay un pecado que nos separa de Dios. Jesucristo cumplió su meta, cumplió lo que vino a hacer y era salvarnos del pecado, o sea, salvarnos de la muerte eterna. Él cumplió con ese propósito. Pero nosotros, ahora que somos salvos, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y es alejarnos del pecado. Hay muchas cosas que en este mundo hoy en día se han convertido en algo normal. Cuando usted hace las cosas que Dios dice que haga,
nosotros parecemos locos porque para ellos son locura. Ser honesto, ser transparente, ser una persona veraz, ser una persona que cumple sus compromisos y todas sus cosas, para el mundo es locura. Cuando uno trata de ser diferente. Entonces, eso es lo que a ellos les parece ilógico, porque lo ilógico es que nosotros nos portemos como Dios dice, pero lo lógico es comportarse como el mundo, porque ¿qué ha pasado con el mundo? El mundo viene en un desacelere, en una bajada muy horrible, que es el pecado, y ya se ha convertido el pecado en algo muy normal. O sea, ya hemos consentido algo que siempre aparece como normal. Y el pecado muy sutilmente se ha metido dentro de todos nosotros para que nosotros, siendo cristianos, vivamos como el mundo vive. Mire que Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos a este mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar viene al mundo actual, a lo que ellos hacen, a lo que todo el mundo hace, sin darnos cuenta. Cuando nosotros no nos paramos firme, pues nosotros estamos haciendo que las cosas que el mundo hace, las empezamos a hacer normales, y no hay diferencia entre un cristiano y una persona del mundo. Ese es el problema que nosotros tenemos. Ya el Señor nos dio la abertura, ya el Señor puso la cruz, ya abrió el camino, ya nosotros tenemos acceso al Padre. Pero nuestro pecado, esas cositas que son como pequeñitas, que a veces no son tan llamativas, es la que nos aleja a nosotros de tener una vida abundante y una vida en la presencia de Dios. Romanos 1, del 18 al 20 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver simplemente con su vista las cualidades invisibles de Dios. Dice, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, el Señor se revela. Hay algo que nosotros no tenemos en cuenta, y la gente en el mundo no cree que Dios existe. Si nosotros tuviéramos conciencia de que Dios existe, nosotros de pronto viviríamos diferente, tomaríamos decisiones diferentes, y eso es lo que le pasa al mundo. El mundo está enceguecido, ellos no conocen a Dios, a pesar de que se ve en todas lo que vemos en el mundo, en toda la perfección de lo que es la creación del mundo. Nosotros simplemente hacemos caso omiso, y eso es lo que el mundo hace. Minimizan el poder de Dios, minimizan el hecho de que Dios no es importante, porque para mí es más importante agradar al mundo, agradar a todo el mundo, a lo que se sea, menos a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, y tenemos que concientizarnos que Dios es real, que todo esto que está pasando ya inclusive Dios nos lo había profetizado. O sea, que no es casualidad lo que estamos viviendo el día de hoy, porque Dios nos ha dicho a nosotros en todas las cosas que Él existe, a pesar de que no lo hemos visto, pero es evidente verlo a Él. En el primer capítulo de Romanos, el apóstol Pablo empieza a hablar de que conocemos a Dios, pero porque una persona que definitivamente empieza a dar el evangelio simplemente por el lado de que tranquilo, que Dios es como el de la lámpara de Aladino, y tranquilo que le vamos a solucionar los problemas y todo eso. Cuando uno presenta ese evangelio así, es simplemente un evangelio que no va a tener ninguna trascendencia en nadie. El apóstol Pablo nos dice directamente cómo es que estamos viviendo, qué es lo que está pasando, y ese número de pecados que habla ahí en la palabra de Dios en el primer capítulo, hace 2000 años son los que estamos viviendo exactamente el día de hoy. Miremos Romanos 8, 21, 22, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar nuevas ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente quedó en oscuridad y confusión, y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios.
el no aceptar a Dios, el no creer que Dios existe, entonces empezamos a razonar y empezamos a formar ideas, ideologías que simplemente empiezan a desvirtuar lo que Dios es. Cuando nosotros empezamos a ver o a inventar cosas que no tienen sentido, y por eso el mensaje de hoy se llama ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sabe por qué? Porque hay una frase muy conocida en el mundo que alguien la sacó algún día y dice, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré, y ese Dios dice ayúdate que yo te ayudaré da permiso, como entre comillas, para yo hacer cosas deshonestas, porque es que hay que ayudarse, porque es que Dios necesita que le demos una manito para poder ayudarle. Entonces ese dicho popular se ha convertido como si fuera un versículo de la Biblia o como si fuera un mandato de Dios, y entonces con ese dicho nosotros tenemos derecho a robar, tenemos derecho a traicionar, tenemos derecho a engañar a las personas. Ayúdate que yo te ayudaré, y puedes mentir, a defraudar a todo el mundo, a traicionar, porque Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces cositas como estas se han convertido en nuestra vida en algo que nos lleva a vivir en pecado y a no tener una comunión con Dios. Es triste porque cuando nosotros tenemos un pecado, así sea pequeño, mire que esas cosas no nos dejan disfrutar de la vida. Cuando en un matrimonio hay cosas escondidas, hay mentiras, hay cosas ocultas, Satanás se enseñorea de eso, y Satanás empieza a poner en la mente de las personas, de cualquiera de los dos o de la otra persona, situaciones que no empiezan a vivir bien, porque hay escondidos, porque hay cosas ocultas, y en todo lo oculto Satanás se enseñorea. Así que lo más importante de todo es que si Dios ya solucionó el problema del pecado, ya podemos llegar al Padre, solucionemos nosotros nuestro problema. Muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de pecados que estamos cometiendo, pero sabe que tenemos el Espíritu Santo para pedirle a Él que nos muestre qué pecado estamos cometiendo nosotros. A veces para nosotros es más fácil complacer a las personas que complacer a Dios. Claro, para que no se enojen conmigo, para que no hablen de mí o para que no hagan cosas que me perjudican a mí, entonces yo prefiero como aliarme con el pecado y con las personas para que no tengan nada que decir de mí. Entonces yo me cuido más de las personas que de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, como decía en un principio los primeros versículos que leímos. Porque a pesar de que sabemos que Dios existe, a pesar de que recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, nosotros como cristianos empezamos a vivir una vida que no agrada a Dios. Y es muy importante eso, porque ojo, cuando una persona no conoce a Dios, no conoce la Biblia, no lee la palabra de Dios, pues es normal que haga cosas que el mundo hace. Pero cuando ya nosotros como cristianos hemos recibido a Cristo como Dios y Salvador, y leemos la palabra de Dios y sabemos las cosas que son pecados y que no le agradan al Señor y las seguimos haciendo, ya la cosa cambia. Y a esto es lo que nosotros debemos de llegar a no mezclarnos, a cambiar nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestras ideas con respecto a la vida, y empezar a seguir al Señor. Mire que hay algo que nosotros tenemos que mirar, y es que todas esas mentiritas y todas esas cosas, el enemigo se enseñorea de eso. Y tenemos una historia en el primer capítulo, en Génesis, en el capítulo número 12, cuando Dios escoge a una pareja de ancianos para con ellos formar y mostrarse al mundo. Eso es lo que hizo Dios. Cogió a dos ancianos, ella nunca era estéril, no había tenido hijos y no podía tener hijos, y él era un hombre mayor. Y de esas dos personas, Señor dice, apártate de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. A dos ancianos que no podían tener hijos. Pero ellos salen, y ellos duraron 14 años sin recibir la promesa. Yo les digo una cosa, yo no juzgo a Abraham, porque yo personalmente hubiera hecho lo mismo. Porque cuando ya después de 14 años que habían salido y no habían tenido el hijo, entonces algo estaba pasando. Sara le dice a Abraham, de pronto no soy yo la promesa, sino usted. Entonces tenga hijos con mi esclava, que es como si estuviera teniendo hijos conmigo. Y Abraham dijo, bueno, y él obedeció a su mujer y le dieron una ayudita, ayúdate que yo te ayudaré. Le dio esa ayudita a Dios, y hoy en día, después de 4000 años, todavía está pagando la consecuencia de la ayudita. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Abraham, vea,
vaya, acuéstese con la esclava y tenga un hijo con ella, que esa es una ayudita que hay que darle a Dios, porque Dios como que yo no pudo. Pero ¿sabe por qué Dios no lo había hecho? Según unos teólogos, personas que conocen bastante de la palabra, argumentan que el problema es que cuando Dios le dio la orden a Abraham, dice, sal de tu tierra, de tu parentela, es que saliera de la tierra él y su esposa y no llevara a ninguna parte de la familia. Él se llevó a su sobrino Lot, y mientras vivió con Lot, el hijo de la promesa no había nacido. Pasaron 14 años estando con Lot y tuvo a Ismael. Después de eso, ya adelante, cuando ya se separó de Lot, ahí es donde viene el Señor y les da la promesa a ellos con Isaac. Pero ¿sabe cuánto duró? 25 años. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y aún estaban más viejos, porque en esa época ya tenía ya Sara 90 y Abraham tenía 100 años. Dios es fiel, pero el problema es que nosotros queremos ayudarle a Dios, y así le pasó a Abraham. Este anciano no quiso esperar y las consecuencias las estamos pagando hoy. En el Medio Oriente, la pelea entre árabes, que son los descendientes de Ismael, con los descendientes de Isaac, que son los judíos, es permanente. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, Dios dijo, ayúdate que yo te haré. No está en la Biblia, sino que lo estoy diciendo para que después no van a pensar que yo estoy diciendo que de ahí nace ese versículo, no, o ese dicho, sino que simplemente lo estoy asemejando con este dicho. Por esa ayudita que le hizo a Abraham, es que hoy en día hay guerras entre hermanos, porque son hermanos. Por eso, cada que nosotros le damos una ayudita al Señor, entramos a confundir, entramos en oscuridad, dejamos que el diablo se meta en nuestras vidas y se enseñoree en ese punto, y pasamos mal, pasamos maluco, y empezamos a vivir la vida, no una vida agradable, sino que empezamos a depender de las cosas o de las circunstancias y de todo lo que el diablo hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos con mentiritas, con trampas, con deshonestidad, dándoles ayudita a Dios. Empezamos a robar tiempo en el trabajo, empezamos a hacer las cosas como alargar los trabajos y a robar, a ser deshonestos, cosas que son tan pequeñas, tan delgaditas, que no, eso no es nada. Estoy pensando solamente en mi cheque, en mi bolsillo, pero no estoy pensando en que Dios me está viendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a partir de hoy. Dios es real, Dios se ha manifestado en todos los momentos, en todo lugar, en nuestro cuerpo. Nosotros somos perfectos, el corazón bombea sin necesidad de ordenarle. Todo trabaja en una perfección porque Dios lo creó, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Dios nos ama y Dios es real. Así que tengamos en cuenta de que todas esas cositas, que todas esos pequeños detalles pecaminosos que tenemos en nuestra vida nos lleva y nos roba la comunión con Dios, y por eso es que no crecemos en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos atados a unos pecados que son simples pecados pequeños que de pronto no se ven, y por eso es que mucha gente incluso no recibe del Señor. La gente, ¿sabe qué dice? Yo no robo, yo no mato. Cuando uno va a hablarle a una persona, dice, pero es que yo soy bueno porque yo no robo, yo no mato, yo no hago cosas que de pronto son pecados más llamativos. Por eso es que no hay conciencia de pecado, y tenemos que tener conciencia que estamos pecando. Ojo, todos vamos a pecar. No quiero decir de que nunca vamos a pecar, que porque ya somos cristianos vamos a dejar de pecar. No, Señor, vamos a pecar, pero una cosa muy diferente es que yo caiga en un pecado en un momento dado, me arrepiente y pida perdón. A otra es que normalmente ya se haya vuelto costumbre en mi vida aceptar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Tenemos que empezar a ser radicales, tenemos que empezar a demostrar nuestra fe. ¿Cómo demostramos nuestra fe? Pues haciendo la voluntad de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:17. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo vive. El Señor nos ha dado una buena noticia, y lo leímos en el libro de Romanos. La buena noticia es que Jesucristo solucionó el problema de pecado. Esa es la buena noticia. Y esa buena noticia se revela a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo? Por medio de la fe.
¿Cómo se logra ese principio? Al fin, el medio es la fe. Nosotros creyendo, recibiendo a Jesucristo como Dios y Salvador, somos salvos. Y por la fe, dice que es por medio de la fe, el justo vivirá. El justo vive por medio de la fe. O sea que yo tengo que empezar a tener fe para poder hacer la voluntad de Dios. Si yo ya creo en Jesucristo como Dios y Salvador, es por la fe que el justo vive. Entonces, yo para salvación creo en Jesucristo como Dios y Salvador, pero para llevar una vida buena, agradable y perfecta, entonces tengo que creer en la palabra de Dios, tener fe de que esto es real, de que esto es cierto y vivir bajo el principio de la palabra de Dios. Esa es la fe que se requiere, fe en Jesucristo y fe en la palabra de Dios, que es lo mismo, porque cuando yo creo en la palabra de Dios y la aplico en mi vida, ya yo empiezo a ser radical y empiezo a conocer qué me conviene y qué no me conviene, qué es lo que le disgusta a Dios y qué no le disgusta a Dios. El problema es que a nosotros nos importa muy poquito lo que Dios piense. Nos importa lo que piensen los amigos, los compañeros de trabajo, nos importa lo que diga la esposa, lo que diga los hijos, lo que diga todo el mundo, pero no nos importa qué dice Dios. Yo me pregunto, ¿qué tal que Dios hiciera lo mismo que hizo en el capítulo 5 del libro de Hechos con Zafira y con Ananías y Zafira? Yo me pregunto, ¿qué pasaría? No existiría absolutamente nadie, porque nosotros todos empezamos a tratar de engañar a Dios. No, como Dios es bueno y misericordioso, entonces no pasa nada. Y pequemos, que pues, ¿qué va a hacer? No, eso no debe de ser. Nosotros tenemos que ser radicales. A partir de hoy, empezar a hacer la voluntad de Dios. Sí, vamos a pecar. Mientras vivamos en este cuerpo, vamos a pecar. Pero ¿sabe qué? Seamos intencionales de ahora en adelante de hacer la voluntad de Dios, de tener la suficientemente fe, de creer en Jesucristo y de creer en su palabra y empezar a escalonar, a empezar a vivir en fe, a hacer lo que Dios nos manda hacer. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¿Quiere recompensa? Crea en el Señor, crea en su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros no tenemos que vivir como vive la gente. Muchas veces nosotros nos amenguamos a todo el mundo y ¿sabe qué? La gente ni siquiera se da cuenta que somos cristianos. ¿Por qué? Porque eso no hay diferencia. Ahora, no es que nos creamos más y que de pronto tendremos que ser diferentes en el sentido de que vamos a volver orgullosos. No, ser humildes también, pero demostrando la fe en Dios. Demostrando cuando hay algo que hacer que sea deshonesto, que no sea de buen nombre, que sea algo que no debemos de hacer. Decir, no, esto no lo hago. ¿Por qué? No, porque yo, mis principios, no quiero desagradar a Dios y perdónenme, pero yo lo respeto, háganlo ustedes si ustedes lo quieren, pero yo personalmente no me meto en esos negocios, yo no hago estas cosas porque yo no quiero desagradar a Dios. Esa es la buena noticia, eso es la buena decisión que nosotros tenemos que tomar. Dios, Jesucristo ya hizo su parte, nos toca hacer nuestra parte y es no dejarnos menguar, no dejarnos untar del pecado. Yo les decía hoy en la iglesia, ¿qué pasa si yo les paso un vaso de agua y le echo una sola gotica de agua de la poceta del sanitario? Nadie se la toma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está contaminada. Así queremos nosotros que Dios tome nuestra vida. O sea, tenemos un pecadito chiquitico, una mentira piadosa, pero eso es pecado. Y eso es lo que más nos daña a nosotros. Desafortunadamente la confianza que a veces nosotros tenemos en que como somos buenos, entonces no pecamos, entonces por eso Dios nos va a aceptar. Así que ese es el mensaje que hoy tuvimos en la iglesia, ese es el mensaje que compartimos con ustedes para que ustedes, cada uno analice si hay algo en su vida que tiene que cambiar, pues pídale al Espíritu Santo que le ayude a cambiar esas cosas. Yo personalmente le estoy pidiendo al Espíritu Santo que esas cositas sucias que hay en mi vida, que me ayude a quitarlas para no pecar más y poder tener una buena relación con el Señor, poder tener lo que Dios quiere que nosotros tengamos, una vida buena, agradable y perfecta. Vamos a orar.
Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos has regalado en este día, Señor. Y te pido perdón, Señor, por cada situación, por cada cosa que he cometido, por cada pecado, Señor, que a veces me he dejado envolver en este mundo, Señor. Pero yo te pido de ahora en adelante, Señor, primero que me reveles, Señor, lo que no te agrada a ti, Señor, y que me dé la fortaleza, Señor, para cambiar, para no moldearme a este mundo, sino para obedecerte, saber de que tú eres real, Señor, y que tú quieres que nosotros vivamos vidas santas, Señor, así como tú eres santo, Señor. Yo te doy gracias, papito lindo, bendigo a cada persona que escucha este video, esta prédica, Señor, este mensaje, y bendícenos a todos el resto de esta semana. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan una hermosa semana.